Tienes que dejar marchar a tu padre. Yo te voy a ayudar. Miembro con miembro, nervio con nervio, todo junto soldó y el sano se halló, así pido yo al santo. El sano se halló, así pido yo al santo. Le presto como le presto. La curiosidad es algo maravilloso. Así como un gato se arriesga a correr por los tejados nocturnos para descubrir nuevos territorios, las personas necesitan también aventurarse en lo oscuro para intentar iluminarlo. Las certezas nos reconfortan, pero los misterios le dan sentido a cualquier tejado y a cualquier camino. Hoy conoceremos ritos y creencias en el más allá, incógnitas de nuestra propia historia y preguntas que deben ser contestadas. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un lugar junto al fuego, lejos de las prisas y de los ruidos que apagan esas historias que contaban nuestros mayores, esos relatos que a veces se han perdido en los libros, pero que siguen fascinando a los buscadores de misterio. Y como cada semana, nuestros 3 emisarios nos guiarán en nuestros viajes a través del tiempo. Son Fray Diego, un monje franciscano cautivado por la historia y las leyendas de los años anteriores y posteriores a la conquista. El Dr. Williams, naturalista inglés y hombre de ciencia que trata de dar una explicación racional a lo insólito. Y Petra Betancor, periodista de raza que persigue incansablemente la verdad tras cualquier suceso. Son personajes de ficción, pero a través de sus ojos y su voz indagaremos en los misterios reales de nuestra historia. Navegamos ya hacia esos enigmas y esas realidades con las que convivimos en Canarias. Según algunas creencias, la muerte es solo un camino hacia otra existencia. En ese lugar de paso dicen que existen las ánimas, entidades que pueden influir en nuestro mundo y comunicarse con algunas personas. Los llamados animeros habitaron en muchos pueblos de Canarias. Fueron, hasta no hace tanto tiempo, curanderos y conocedores de una supuesta y misteriosa habilidad ancestral. ¿Hasta qué punto pudo ser real ese poder? Hoy, los animeros son, para la mayoría, un eco del pasado, pero forman parte de esa historia que se agarra a la tradición para no desaparecer. Chazaragosita y don Agustín Alegría, por ejemplo, pertenecieron a una época donde la creencia en el más allá se entremezclaba con la medicina en Canarias. Días cercanos en los que muchos buscaban puentes entre dos realidades. Petra Betancor nos cuenta la historia de los últimos animeros. He conocido antes a personas a las que se le atribuían dones especiales, que aseguraban leer el futuro en las cartas o que realizaban trucos para los más crédulos. Pero hay un caso que nunca ha dejado de intrigarme, el de aquellos que decían eran una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se creía, y todavía muchos creen, que estos llamados animeros hablaban con las almas que transitaban el purgatorio. Además, eran conocidos por prescribir todo tipo de remedios para las dolencias físicas y espirituales de sus vecinos.
eran muy queridos por el pueblo y muy respetados. Lo que ellos decían era automáticamente dado por cierto, y si ella daba, esa persona, ese animero daba un consejo, se aceptaba. Pero también estaba el otro parte, ese poco de miedo a lo desconocido, a lo poderoso. En Canarias todavía no se ha olvidado a una de las últimas mujeres que ejerció este misterioso oficio, Chazaragosita. Zaragosita era María Zaragoza, era una señora de Lugarejo que nació en 1888. Ya no era solo querida en Artenara, ten en cuenta que venía gente de toda la isla. Cuando hablamos de animero, estamos refiriéndonos a una persona que puede servir de intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Las ánimas son una lucecita, un lucero pequeñito que contactaba con ella y que entonces ella lo consideraba como que era el alma, ¿no? Era el alma de esa persona. Las personas que mueren en gracia de Dios, pero que les queda algo pendiente, ¿no? Entonces van directamente al purgatorio. Las ánimas iban al encuentro de la animera y la animera al encuentro de sus familiares. El animero le manda un recado a uno de los familiares. Se me presentó fulanito de tal que falleció, tu tío, tu padre, y me ha dicho que tenía una deuda con la Virgen del Socorro, por ejemplo. Podría ser un dinero enterrado, algún daño hecho a alguien, algunas misas que habían prometido que no habían podido ir. Tienes que dejarlo marchar. Yo te voy a ayudar. Tienes que dejar marchar a tu padre. Sí. Vas a hacer lo que yo te digo. Ella vivía aquí en esta cuevita siempre. Era muy buena vecina. Y como sabía que tenía tiedón de personas, pues la gente era así. Ellos salían contentos porque lo que había en la casa, ella se lo decía cuando se morían, lo que está. Y después se iban dando las gracias a ellas cuando pasaba por aquí para allá la gente hablando de bien de ella. Esta es su casa, va cuando quiera, ¿vale? Me ha venido estupendamente estos días. Me alegro. Gracias. Mi abuela, que para descanse, nos dijo a nosotros, mira que mi hijo embarcó para Cuba, en el Balvanera. Ofreció a la Virgen de la Cuevita de Artenara de ir a pagarle una promesa. Desde que tuvieran noticia de su hijo, que se enteró ella que el Balvanera se fue al fondo, no sea que el hijo también se ahogara. Y se les escapó el barco que iba para La Habana. Y ellos escaparon por la borrachera, con 2 amiguitos más. Pero se dejó ir, se fue dejando ir, y no lo hizo. Y nos lo dijo en vida ella a nosotros, que de esa promesa la debía. Y después la viejita Zaragoza nos mandó recado que fuéramos, que nosotros sabíamos de esa misa, que se fuéramos de esa promesa a la Virgen de la Cuevita, y mi madre fue y la pagó. Todo en un pueblo, todos conocen de todo. Y a partir de ahí, Zaragoza tiene esa habilidad, esa inteligencia, esa finura intelectual para captar lo que ella puede explotar posteriormente como contacto con el más allá. Otra de las figuras clave en Canarias fue Agustín Alegría, el mahorero, que practicó el oficio en Buenavista del Norte, Tenerife, durante la primera mitad del siglo XX. El majorero es el último animero que se ha estudiado en Tenerife, y en él se dan todo lo que sería el prototipo de animero. En ocasiones, el animero tenía que lidiar con lo que llamaban ánimas difíciles, arrimadas a personas que padecían sus caprichos o venganzas. Para solucionar esa especie de maldición, el animero debía observar la sombra del afectado. Mandaban a ponerlo a través de una luz de una vela para ver la sombra y ya saber si era hombre o mujer el espíritu que lo afectaba. Para ver así la forma que el ánima arrimada tuvo en vida. Con carne, hueso con hueso, miembro con miembro, nervio con nervio, todo junto soldó y el sano se halló
33 años anduviste por el mundo y en muchos refugios entraste y en muchos enfermos curaste. En Canarias observamos varias ceremonias distintas, pero siempre con esos entes en el centro de sus prácticas. Las ánimas, los muertos que por algún motivo se aferran a un mundo de vivos que ya no les pertenece. ¿Eran los animeros verdaderos puentes entre dos mundos? Para la mente contemporánea es difícil imaginarlo fuera de la superstición, pero lo cierto es que no hace tanto tiempo formaron parte del día a día de muchos canarios y que dejaron una huella imborrable entre supuestos prodigios, curaciones y contactos sobrenaturales. Unos personajes que se movían entre la frontera de la vida y de la muerte. Fernando Hernández, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias, José. Bueno, una estirpe increíble de personajes y además bastante desconocida, los animeros. Los animeros, unos personajes bastante desconocidos que además es curioso porque en el pasado cumplieron una función muy importante, ¿no? Sustituían por un lado esas afecciones espirituales que podía perfectamente cubrir la religión y además cubrían esa otra parte de la que el pueblo carecía, que era la medicina física, ¿no? Es decir, la curación a través de las plantas, muchas veces de rezado, para curar el ámbito físico, y después también, que es donde digamos que hay una particularidad dentro del conocimiento de estos personajes, que es la parte espiritual. Bueno, animeros de ánimas, de espíritus, de almas, ¿no? Que no trascendían. Además, en Canarias tiene una particularidad, y es que podemos entroncar estas creencias con el mundo de los antiguos en la figura del samarín, ¿no? O sea, con los guanches, con los antiguos canarios. Sí, efectivamente. El samarín en la cultura guanche vendría a ser lo que un chamán en otras culturas. Bueno, el animero, junto a su don de nacimiento, es decir, que presupone ciertas cualidades, cierta predisposición, tenía una especie de kit, ¿no? de herramientas que le auxiliaban en ese... Efectivamente, uno de los más visibles, o digamos que de los más comunes, la cuerda de 5 nudos de San Francisco. Una cuerda además que en las representaciones, en los cuadros de ánima, se ve a San Francisco además con su cordel tendiendo, ¿no?, hacia las almas del purgatorio que se aferran a él para salvarse. Era un elemento no solo, supongo que de salvación, pero lo que hemos sabido sobre el uso que le daban los animeros era, por ejemplo, para defenderse de los espíritus, aquellos espíritus que no eran muy buenos, ¿no? Espíritus que además llamaban endemoniados. Y ahí es cuando las cosas se ponían bravas, ¿no? Donde el animero o animera se tenía que emplear a fondo. Sí, porque además ese tipo de rituales consistían, por ejemplo, en ayunar, encerrarse con la persona afectada en un cuarto, como un exorcismo al que estamos acostumbrados en el ámbito cinematográfico, pero con elementos que son, podríamos decir, paganos. Uno de los casos que tú has investigado, el de Agustín Alegría, a través de sus descendientes, era un objeto distintivo de Agustín, un objeto físico, existió realmente. Sí. Imaginemos un casquete de unos 25 centímetros de diámetro, que tenía además unos elementos grabados que recordaban a una cruz, a 3 puntos. Nos decía la nieta, se lo colocaba en la cabeza, la coronilla, y que él entonces en ese momento podía ser visible a los espíritus, tanto buenos como malos, y además servía como protección frente a los espíritus malos, ¿no? Bueno, la gente acudía en busca de sus servicios, pero evidentemente la Inquisición en ciertos momentos les persiguió, y hasta cierto punto es lógico pensar que la Iglesia no los viese con buenos ojos, puesto que estaban ocupando un lugar que casi era de ellos, ¿no? Para los monjes en esa época, fíjate, en el siglo XVIII,
el campesino, la persona de campo, era un tipo pagano en las creencias. La luna, en fin, no creen de todo menos en lo que ellos querían, ¿no? Que eran Cristo y en el dogma católico. La nueva fe, sí. Claro. ¿Qué pasa? Que sabemos de estos personajes porque se abrieron procesos inquisitoriales. Pero la gente jamás y nunca dejó de recurrir a estos personajes. ¿Por qué? Porque cumplían una doble función: la curación, la sanación espiritual y la sanación física, la más importante de todas. Bueno, desde tu conocimiento de la antropología, ¿podemos establecer puentes entre esta figura y sus prácticas con lo que se encuentra en otras culturas? Sí, por supuesto. Además, la figura del animero existe también en otros países como México. México también tiene una larga tradición sobre los animeros. El animero canario es un personaje singular, pero que tiene elementos en otros países con el hombre medicina, el chamán, la persona que cura, ¿no? A través de oraciones, de la interactuación con los espíritus, ¿no? Porque no olvidemos que lo que hace el animero canario es eso, ¿no? Interactuar con los espíritus. Y al fin y al cabo, chamán viene a ser, la palabra lo dice, el hombre que tiene el poder de interactuar con otras realidades. Fernando, los animeros desaparecieron, pero desde tu punto de vista, ¿la creencia en Canarias en las ánimas permanece viva? Sí, además, fíjate que aunque desaparezca, ¿no?, la figura del animero, que en último recurso era el que te curaba, ¿no?, de esas ánimas arribadas, se sigue creyendo en las... Yo, por ejemplo, me he encontrado entrevistando señoras mayores de campo que lo utilizan para beneficio propio. Por ejemplo, a cambio de unas oraciones, de Padres Nuestros, de unos rosarios, se le pide a las almas benditas del purgatorio que nos concedan, no sé, todos los deseos que uno pueda tener, un poquito de dinero para arreglar, vigilar cosas, algo que es totalmente curioso. Es decir, que hay una serie de tradiciones que todavía tienen que ver con las almas benditas del purgatorio. Fernando Hernández, un tema apasionante. Muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Gracias a ti por invitarme. Y nosotros ponemos rumbo a un nuevo y apasionante misterio. Presten atención. Enseguida profundizaremos en esa historia, pero antes entremos como cada semana en el rincón de los expedientes y los documentos. Si hablamos de sectas, Canarias tiene un largo y complicado vínculo con ellas. Hace más de 20 años, un presunto intento de suicidio colectivo en Tenerife llenó páginas y páginas en la prensa local e internacional. ¿En qué quedó todo aquello? Abrimos ya los archivos de la isla. Arrancaba el año 1998 y alrededor de la figura de la psicóloga alemana Heidi Fickau-Garder pivotaban decenas de personas, de las que al menos una treintena le acompañaban por aquellas fechas en un retiro en Tenerife. Dedicada a la orientación espiritual y ejerciendo de maestra y gurú, Heidi Fickau había organizado a su grupo a caballo entre Hamburgo y Tenerife, transmitiendo a sus seguidores las revelaciones de corte gnóstico y oriental que aseguraba recibir directamente desde la divinidad. A raíz de la denuncia presentada en Alemania por un familiar del citado grupo, la policía española, a instancias del Interpol, decidió actuar de forma preventiva ante la amenaza de que Fickau estuviera planificando una inmolación colectiva en las faldas del Teide. Por entonces, el reciente recuerdo de los suicidios colectivos protagonizados por la inquietante Orden del Templo Solar en Canadá, Francia y Suiza, que incluyeron incluso a una víctima de Canarias, mantenía en alerta máxima a los cuerpos de seguridad de medio mundo. La prensa llegó a especular con la posibilidad de que ambos grupos, el de Fickau y el de los neotemplarios suicidas,
estuvieran conectados con motivo de la visita que el fundador de la Orden del Templo Solar, Luc Jurec, había realizado décadas atrás a las capitales canarias con el fin de captar adeptos. Sea como fuere, el riesgo estaba presente, de manera que el horror podía desencadenarse en cualquier momento y sumar otro capítulo a la crónica negra local. La amenaza en el grupo de Fikau giraba alrededor de la idea de que una nave espacial recogería a su grupo de elegidos en el Teide, una vez que se sacrificaran voluntariamente. Un éxodo que estaba previsto teóricamente para la primera quincena de enero de aquel año. Al anochecer del día 8, la policía asaltó la sede del colectivo en Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de evitar la inmolación. En la operación se detuvo a Heidi Fikau, acusada de diversos cargos, pero fue puesta en libertad al cabo de 12 días por falta de pruebas, descartándose no solo el hipotético sacrificio, sino el resto de los delitos que se le atribuían a Fikau. La semilla de la duda germinó sobre el fértil terreno de la alarma social, logrando un extraordinario revuelo mediático que focalizó hacia nuestras islas la atención de medio mundo. Pasara lo que pasara, la realidad es que el misterio sigue estando presente en esta historia. Nosotros seguimos navegando a la búsqueda de otros enigmas en la isla misteriosa. Mariano Gambín, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, muchas gracias. Hablamos de unos personajes que fueron obligados a viajar a las cortes europeas. Pasaron del Tagoror a la corte de otros monarcas. Sí, estamos hablando concretamente de los reyes guanches, los menseyes, que fueron llevados a la corte de los reyes católicos por Alonso Lugo, el conquistador, y luego a partir de ahí pues cada uno tuvo un destino distinto. La historia de al menos uno de ellos le llevó desde Canarias a la corte de los reyes católicos y desde allí al palacio del Dux en Venecia. ¿Quién fue realmente este personaje? ¿Cuál fue su destino? Emprendemos nuestro viaje. Cuanto aquí de interés acontece, este siervo de Dios trata de archivarlo para conocimiento de futuros estudiosos. Este es el caso de algunos entre los llamados menseyes vencidos en la conquista, a quienes se envió al exilio. Pudo ser que unos pocos prosperaran en cortes europeas, pero otros, desposeídos y humillados, cayeron en el olvido. Algunos registros antiguos indican que Alonso de Lugo llevó a algunos de estos líderes aborígenes a la corte castellana. Que cuando termina la conquista de Tenerife en 1496, 7 menseyes acompañan a Fernández de Lugo a Almazán. Ahí estaba la corte de los reyes católicos en ese momento, ¿no? Es una historia tremenda porque se sacan a menseyes de aquí que, como yo digo siempre, estaban en el puro neolítico y los meten en el Renacimiento, ¿no? De uno de aquellos menseyes, en tiempos pasados obedecido, respetado y orgulloso, fue largo el periplo por tierra y por mar. Se cuenta que arribó finalmente a la corte del Dux de Venecia. La identidad de este mensey no se conoce, pero por ciertos escritos e interpretaciones se puede aventurar su nombre. Por eso en algún momento se llegó a pensar que era el Bencomo el que habían regalado a la República Veneciana.
pero ven cómo murió en la batalla de La Laguna, no podía ser él. Ya estamos descartando uno de los Menceyes. O el caso de Benearo, que murió en la Gran Canaria pleiteando con el conquistador, ¿no? ¿Qué nos queda? Vamos descartando. ¿Qué nos queda? Pues Belicar. La tradición historiográfica tiene bien demostrado que se dividieron en dos bandos. Los bandos que desde ese mismo momento se llamaron bandos de paces, bandos que acordaron a partir de no ser sometidos y no de ser vendidos como esclavos y ser incorporados a la nueva sociedad, pues no se enfrentaron a los ejércitos castellanos, pero los bandos de guerra sí lo hicieron. Y como de una ignorancia nacen otras, no halló modo de ahondar en la verdad del aprisionamiento de Belicar. ¿Luchó hasta el final o traicionó a sus guerreros? ¿Rindióse al ver sus esperanzas desvanecidas? Y al parecer es capturado en un sitio que hoy está entre La Rambla, el municipio de La Rambla y La Guancha, que se llama La Matanza, y inmediatamente es embarcado para la península. Venecia era una potencia comercial en aquellos momentos, ¿no? Tenía 100.000 habitantes y los reyes católicos como le regalan como obsequio a uno de los Menceyes, bueno, como una especie de ser exótico, ¿no? Que había sido capturado. La impresión de los venecianos fue tremenda, ¿no? Se quedan arrobados, prácticamente alucinados. En palabras de Francesco Capello, el più bello, el più famoso, y el más bello y el más famoso. Que acabe en un castillo y que acabe con un séquito es algo muy habitual en la época entre monarcas. Cuando se captura un monarca, en la Guerra de los 100 años pasó en más de una ocasión, se captura un monarca y muere en cautiverio. El cautiverio no es estar en una cárcel. Bajo la impuesta condición de noble, en realidad poco más era que un trofeo para mostrar. El 25 de mayo hay una procesión del Corpus en la plaza de San Marcos. El Mencey canario desfila en esa procesión y tanto el gobierno de Tierra Firme como el Senado veneciano lo consideran el rey de Canarias apresado en las Indias. Si era necesario, por supuesto, salvar su alma, permítame Dios pensar que no fue del todo cristiano convertir a un rey en una sombra. ¿Realmente ocurrió así? Su suerte le llevó a Padua, o al menos eso afirma la historia. Después, la nada. Silencio. Su figura se desvanece en el tiempo. ¿Qué ocurrió al final con aquel rey triste? ¿Dónde y cómo acabó sus días? Bueno, yo en la novela lo que hago es que no lo dejo morir de nostalgia, sino que lo hago salir de Padua, escaparse de Padua, a través de Túnez también, a meterse dentro de lo que eran las grandes rutas caravaneras que venían de las provincias profundas de Egipto y pasaban por todo el norte de África y llegaban hasta la Mauritania, ¿no? Y lo hago regresar a través de esas rutas, colocarse enfrente de las Islas Canarias y ahí empezar a protagonizar una especie de insurrección otra vez de los indígenas canarios contra los que habían conquistado las islas, que eran los castellanos. Debemos aceptar el misterio en muchos pasajes de la historia, pero me veo obligado a confesar un anhelo, que ese Mencey, ese hombre apartado de su mundo, encontrara de algún modo la paz y la libertad que le arrancaron. Una historia fascinante y con no pocas dosis de misterio. Mariano, estamos hablando de unos reyes que prácticamente son presentados en las cortes como un exótico tributo, ¿no?
Los reyes fueron llevados por el conquistador en triunfo. Era una forma de demostrar que había terminado la conquista de la isla de Tenerife y la exhibición de los Menceyes en la corte era la mejor muestra de haber logrado su objetivo. Realmente Alonso de Lugo lo que pretendía era pues que se le concedieran pues aquellas sinecuras, aquellas promesas de gobernación que se le habían dado antes de la conquista. Y efectivamente se le dio luego la gobernación de las islas de Tenerife y de La Palma, y tanto para él como para sus hijos, que era lo que él pretendía, ¿no? Como historiador, ¿contamos con la documentación, con los datos suficientes como para reconstruir toda esta historia y despejar las incógnitas pendientes? A ver, desgraciadamente la documentación que nos ha llegado es bastante corta. Sabemos que Alonso de Lugo llevó a los 9 reyes de Tenerife a la península y luego, siguiendo la corte itinerante de los reyes católicos, que no estaban nunca en un mismo sitio durante mucho tiempo, los alcanzó en la villa soriana de Almazán. Los Menceyes quedan adscritos a la corte, en algunos casos algunos quedaron allí y otros pudieron regresar a Tenerife. Concretamente tenemos el caso, 2 de ellos que regresaron a Tenerife. Uno que fue el Mencey de Adeje, que lo bautizaron como Don Diego, sí, que llegó y quedó viviendo en Tenerife. Otro, el Mencey de Anaga, que lo bautizaron Don Hernando, Don Fernando, que volvió, pero no está muy claro por qué al final tuvo que irse a Gran Canaria. Fue una especie de deportación, entre comillas, porque se le permitió que trasladara con todos sus bienes a la isla hermana, ¿no? En el caso de los Menceyes, algunos pertenecían a los llamados bandos de guerra belicosos y otros a los de paz. Sí. Todos fueron, los 9 fueron llevados, los destinos de unos y otros dependieron también de qué posicionamiento tuvieron durante la conquista. Sí, yo creo que sí. La documentación no es demasiado explícita al respecto, pero yo creo que sí. Realmente los de guerra fueron todos esclavizados y se mantuvieron como esclavos. Y los de paz, luego algunos recobraron la libertad, como es el caso del Mencey de Icod. Dentro de esta historia con insalvables lagunas hay un aspecto especialmente misterioso que no sé si pertenece al mito o la realidad. La de ese Mencey que terminó en las cortes europeas, concretamente en Venecia. ¿Podemos documentar la existencia de este personaje? Cuando Alonso luego llega a la corte de Almazán, hay constancia allí de que un embajador veneciano estaba presente. Hay constancia del regalo de los reyes al dux de Venecia y luego hay constancia de que un rey exótico desfila. Sabemos que este Mencey vivió en la corte ducal de Venecia un tiempo y luego lo trasladaron a Padua y ahí se pierde desgraciadamente la pista. Todavía están por explorar los archivos de Padua, que podrían arrojar a lo mejor alguna luz sobre el destino final de este Mencey. No hay constancia de que volviera a Castilla ni a Canarias. Y esa famosa representación artística, escultórica en lo alto de esa torre veneciana, que parece que aludiría a los Menceyes, ¿esto quizás es rizar demasiado el rizo? A ver, bueno, interpretaciones caben todas las que quieras. Claro. La que tú dices son unos salvajes vestidos de pieles que pueden ser canarios, pero también pueden ser salvajes idealizados. Bueno. No lo sé, y tampoco me atrevería a afirmarlo categóricamente. Coincidiremos que eso también forma parte del misterio, ¿verdad? Sí, es un misterio porque se ha perdido la pista de este hombre, tanto este como los de otros Menceyes que también quedaron en la península, ¿no? Con lo cual, pues, hay una sombra de falta de documentación, de datos sobre ellos, que produce por eso que el destino final realmente sea un misterio, sí. Mariano Gambín, eternamente agradecidos por tu visita a la Isla Misteriosa. Muchas gracias, estoy a tu disposición para cuando quieras que vuelva. Nosotros proseguimos nuestra travesía, nuestras coordenadas marcan un nuevo rumbo, una nueva historia cargada de misterio.
En playas recónditas, al pie de árboles centenarios o en oscuras cuevas, las informaciones sobre supuestos tesoros ocultos en Canarias son numerosas. Bajo nuestros pies, cuentan las viejas historias, podría haber riquezas inimaginables enterradas hace siglos. Botines piratas o cargamentos perdidos, cuyo secreto se llevó a la tumba a algún marino. El Dr. Williams le sigue la pista a algunos de ellos. El mar atrae a hombres que buscan ganarse la vida, pero también a otros ávidos de gloria y oro. Lo que no puedo negar es el ingenio desplegado en estos menesteres, ya sea para descifrar mapas de tesoros y urdir planes para hacerse con ellos, o para embaucar a quienes sueñan con encontrar uno. Los relatos o narraciones de tesoros en Canarias se han asociado de manera secular a la piratería. Era mucho el tráfico y había muchísimo oro, esos barcos que venían cargados de tesoros, tanto del Nuevo Mundo como de la zona de Berbería, pues a veces naufragaban. Y por lo tanto era muy fácil pues eso, hacerse rico. He observado varias maneras de conseguir esto último. Algunas de forma honrada, otras por medio de picaresca, cuando no del robo y el saqueo. Muchas de estas historias comienzan así. Alguien recibe una carta. Muy señor mío, sin duda extrañará usted que las letras y palabras de un desgraciado lleguen a sus respetables oídos. Y ese encabezado nos lleva a quien escribe. Y más no teniendo el honor de conocerle, pero atendiendo a los continuos padecimientos que le rodean y a la fatal estrella que hace tiempo le persigue, quiero confiarle un secreto. Una persona, normalmente alguien destacado de una ciudad o de un pueblo de las islas, recibe una carta procedente de un enigmático o de un extraño personaje que le cuenta que en las inmediaciones de su casa, en su municipio, se encuentra un tesoro escondido, pero por encontrarse en una situación de encarcelamiento no les es posible ir a desenterrar ese tesoro. 2000 onzas de oro, o lo que corresponda a quien quiera ayudar a este prisionero. Es reclamo más que suficiente para seguir leyendo con avidez la carta, en la que se narra cómo desembarcan un tesoro en La Palma. Una de las curiosidades más interesantes quizás sea la que se asocia con el timo del prisionero español y que en Canarias se ha documentado con bastante extensión. Le pide en esa carta una cierta cantidad de dinero por adelantado para enviar a alguien o hacer una serie de gestiones como pudieran ser pagar una fianza y poder venir a desenterrar ese tesoro y compartirlo con la persona a quien le ha enviado la carta. Y siempre había picaresca, pero en toda la costa de la isla de La Palma y en las costas de Tenerife también hay cuevas en las que se decía que había tesoros escondidos y bueno, pues se buscaron durante muchos años, pero siempre a escondidas para que el que la pudiera encontrar pues no tuviera que repartir las ganancias. Encontramos en un archivo privado de aquí de Santa Cruz de La Palma una carta muy extraña en donde se hablaba de un tesoro enterrado. Tiene todas las posibilidades de que todo sea verdad por una sencilla razón. Es coherente la historia, los personajes existieron, el nombre de los barcos son correctos, todo coincide. Y se trata de un barco que sale, el Balandro Rosa, que sale de Cuba para hacer acopio de negros, de esclavos, a Sierra Leona. Decide, en vez de seguir, parar en la isla de La Palma, y el capitán se comprometía a hacer encallar el barco, como así se hizo, para el dinero que llevaban, que eran 2000 onzas de oro, enterrarlos en una playa
A la noche siguiente, a eso de la medianoche, se dirigió para tierra embistiendo el capitán el buque sobre un arrecife de peñas que hay en la isla del Salvaje. Y en la lancha nos vinimos a Palma, y de allí pasamos a Santa Cruz. Y en Tenerife son denunciados por los marinos diciendo que el oro no se había perdido en el naufragio, sino que había sido escondido. Hay un juicio, el capitán muere y el único que sabe dónde está el tesoro es José María Notel. Parto a implorar su clemencia y rogarle que se digne ofrecerme su importante favor y apoyo hasta rescatar ese caudal enterrado, el que partiremos no como amigos y compañeros en sentimientos, sino como propios hermanos. La carta es fechada y es enviada a una persona de la isla de La Palma, diciéndole que está en una cárcel en Ceuta, tiene el plano en una pensión en Cádiz, no sabemos nada más. Y con su favor se despide de usted, atentamente, José María Notel. Y algunas historias acaban así, con alguien que nunca contestó una carta. O quizás sí lo hizo y nunca lo sabremos. La necesidad en esos tiempos de enriquecerse de una manera muy rápida hacía que se buscaran tesoros en todos los sitios. Los relatos de tesoros escondidos, yo creo que son por sí mismos un tesoro. Hay muchos tesoros todavía en aguas de Canarias y tesoros, a verlos, haylos. Hubo seguro más cartas que hablaron de riquezas escondidas y de fantásticas expediciones para encontrarlas. Muchas fueron probablemente invenciones. De otras, solo tiene conocimiento el mar y el tiempo. En una isla misteriosa como la nuestra no pueden faltar los tesoros. Germán Santana, bienvenido a la isla misteriosa. Muchas gracias. ¿Tenemos tesoros ocultos en Canarias? Sí tenemos tesoros ocultos, tesoros que esconden los corsarios, y luego también tenemos cofres o bolsas que esconden los canarios para esconderse de los corsarios, ¿no? Para poner a salvo propiedades o temas valiosos. Claro, por ejemplo, en una isla que sufrió bastante las acometidas de los corsarios en los siglos XVI y XVII fue Lanzarote, por ejemplo, y sufrió varias invasiones, aparte de las incursiones normales a los barcos mercantes. Y en la de 1618, una parte del pueblo conejero se refugia, en donde tradicionalmente se refugiaban ante esos asaltos, que era en la Cueva de los Verdes. Y en esa cueva apareció un tesoro, precisamente, de monedas, fundamentalmente, pero no solo, hay cuentas, hay algunas figuras tipo de también, cosas, ¿sí? Sí. Y bueno, está custodiado en Lanzarote. Entonces, sí, tesoros tenemos que han aparecido, que están escondidos también. Aunque o sea, tenemos constancia de tesoros que están escondidos, a los que le hemos perdido evidentemente la pista. Sí, sí. Ahí, es verdad que sobre los tesoros hay mucha leyenda también, por supuesto, ¿no? claro. Y de un grano se hace una montaña. Pero es cierto que en la documentación que aparece en los archivos canarios hemos encontrado algunas referencias a lo que nosotros llamaríamos tesoros enterrados, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el más espectacular quizás de esas referencias es un tesoro que se entierra en la bahía de Gando, ¿no? En las playas de Gando, por un holandés que se llamaba Jacob Juan Jansen en 1666. Pero ¿y cómo podemos saber esto? Es decir, si escondes un tesoro para que no lo encuentre alguien, ¿lo documentas? Sí, en este caso sí. En este caso sí. Porque el que lo entierra pierde el tesoro. Y entonces da poder ante un notario para que una persona de terror, Juan de Toro, se pueda presentar ante la justicia y reclamar en caso de que aparezca ese tesoro. Además, o sea, es el equivalente al típico mapa del tesoro con la... Sí, con en este caso el mapa era el protocolo notarial. Además es que en ese caso el holandés había encontrado 3 bolsas de monedas. Primero se lo quita a unos corsarios turcos que también... Primero es un botín, ¿no? Es un botín. Entonces, me imagino que probablemente para no devolverlo, en caso de que fuera reclamado por su legítimo dueño, lo enterró. Y cuando fue a buscarlo, desapareció. Y entonces, inmediatamente, el holandés
fue al notario para dar poder a un canario para que lo pudiese reclamar, porque él tenía que seguir corseando, ¿no? Cada vez que pensamos en corsarios, pensamos en las islas del Caribe, ¿no? En las Antillas. Y aquí realmente en las Islas Canarias aparecen todos los personajes que nosotros podemos recrear en las películas de ese otro tipo de escenarios, ¿verdad? Sí, sí. ¿Existe una tendencia también a instrumentalizar esa creencia y convertirlo en una herramienta para estafar? Es decir, hacer creer a alguien que había un tesoro, pedir algo a cambio para después compartir las ganancias. Sí, hay. Y es una estafa pura y dura, ¿no? Sí, hay, claro. Hay estafas de ese tipo que además son muy coetáneas realmente, ¿no? Aunque nosotros estemos hablando de esas estafas en los siglos XVI, XVII o XVIII, esas estafas de otra manera también se vuelven a plantear, ¿no? Hay verdaderos corsarios en la actualidad que también acumulan tesoros y hay verdaderos estafadores que, bueno, un poco se valen de la confianza, de la bondad de las personas para sacar provecho, ¿no? En todas las situaciones. Germán, si alguien tiene la fortuna o la desgracia de encontrar un tesoro, ¿cómo tiene que actuar? Bueno, pues en primer lugar depende de la persona, pero desde luego tenemos que entender el tesoro no como una riqueza presente, o de los tesoros de los que estamos hablando, no como una riqueza presente, sino como un patrimonio de todo, en este caso si aparecen en Canarias, de los canarios y de las Canarias. No solo hablamos entonces del valor material en sí, sino del valor histórico, cultural, patrimonial. Por supuesto, por supuesto. De hecho, hemos tenido no hace mucho tiempo ejemplos de galeones o navíos que se han hundido, que por cierto en Canarias también hay bastante de eso y que se hunden con sus mercancías y con sus monedas y han sido reclamados por el Estado y después de un largo litigio no en España solo, sino en países extranjeros, les han dado la razón al Estado, ¿no? Quiero decir que los tesoros son patrimonio de todos y también están sujetos a una legislación. Tenemos tesoros reales, tenemos estafas que se vertebran en torno a esa creencia, pero hemos tenido también buscadores, cazadores de tesoros. Me consta que hay elementos en donde aparecen esos buscadores, ¿no? En donde se realizan expediciones para buscar pues esa riqueza. Creo que es normal que un poco todos y todas buscamos también ese ansiado tesoro, ¿no? en nuestra vida, ¿no? Quizás no materializado en monedas, sino en otras rentas, ¿no? de forma diferente. Y creo que a lo largo de toda nuestra existencia estamos siempre tratando de buscar una salida rápida, una salida fácil. Tesoros ocultos y misterios aún por resolver. Germán Santana, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Isla Misteriosa. Gracias a ustedes y espero que sigamos en la búsqueda del tesoro. Una X en un mapa siempre es una invitación a profundizar en el misterio. El impulso innato que nos atrae hacia lo desconocido provoca a veces decepciones y pérdidas, pero también descubrimientos y revelaciones. Aquello que es un nuevo mundo de oportunidad para algunos, para otros es un paraíso perdido más allá de cualquier mapa. Buscamos aventuras nuevas cada día, incluso en los sueños. Exploramos continentes perdidos o excavamos en la arena. Porque escondidas en algún lugar están las respuestas. Así, debemos documentar un mundo y una historia que se desvanece antes de que sea demasiado tarde. Y en ese momento en el que abrazamos el misterio, se unen lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos siempre. Buscadores. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.